Un saludo muy especial a todos los estudiantes que acompañan este video para retroalimentar sus conocimientos. Sabemos que es un video bastante casero, bastante artesanal, pero de una u otra manera tratamos de llevar los conceptos que se deben tener presentes, sobre todo para la realización de su trabajo de grado. Hacía las consultas de los participantes de este curso de quienes vieron conmigo estudio de proyectos y técnicas de trabajo científico. Veo que el 80% vio técnicas de trabajo científico conmigo, entonces ahí ya hay una huella, ya hay el planteamiento de algo, ya por lo menos se debe tener presente qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer. Se responde a esas preguntas sencillas que todo investigador debe tener presente, que es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y con quién lo voy a hacer. Esto responde pues a los conceptos que habíamos definido dentro del syllabus, dentro del contenido de curso, donde el proyecto es planteamiento de algo, es impulsar a una persona hacia algo, es un pronóstico, es un designio, es un plan de trabajo, es una organización y como les decía, tiene que motivarnos a que este proyecto debe realizarse en los aspectos más fuertes que ustedes vayan desarrollando en su vida profesional, porque uno da aportes al conocimiento pues en lo que más se especializa y en lo que más se profundiza. Los campos de los proyectos están justificados principalmente por el campo teórico, por el campo metodológico, por el campo axiológico y por el campo estructural, interdisciplinar, disciplinar, donde hay que tener en cuenta muchos aspectos para su realización. Para ello, el grupo de investigación o el investigador, el auxiliar de investigación, el monitor, pues debe tener presente muchos aspectos. Dentro de esos aspectos, pues cuáles son de orden subjetivo y cuáles son de orden objetivo. Entre el orden subjetivo, pues tenemos que buscar temas que sean interesantes, que llamen poderosamente la atención, que ayuden a resolver una problemática. En el deporte, en la educación física, en la actividad física y en todos los medios en los que nos movemos, ahí aún hay muchísimas cosas que investigar. Entonces ahí donde tenemos que indagar, donde tenemos que conversar con los expertos, donde tenemos que hacer observaciones y mucha lectura de la temática que nosotros queremos abordar. Ya tenemos una huella, una línea de trabajo. Tienen que ser, como se los decían en las clases presenciales, tienen que ser fieles a su causa, tienen que ser fieles a su tema de investigación, porque los que van a continuar con su objeto de estudio, con su idea, con su tema, pues ya tienen bastante trabajo. Los que van a cambiar de tema, los que van a solucionar otro problema, pues tendrían que ir prácticamente a hacer todos los ejercicios que hicimos en el curso de técnicas de trabajo científico, como es organizar adecuadamente una pregunta, como relacionar la pregunta con los objetivos, como a través de los objetivos sacar cuál es el general y cuáles son los específicos. Dentro de los específicos, como las palabras claves para buscar antecedentes, para realizar una adecuada justificación, para dar conocimiento de que sí existe un problema, las lecturas para encontrar esas contradicciones, las observaciones para correlacionar con las prácticas, las observaciones para mirar que nuestros estudiantes sí están cometiendo esos errores y que sí es importante realizar esa investigación. También es importante tener en cuenta que en nuestra área de conocimiento cobra mucha relevancia las investigaciones prácticas. Y en las investigaciones prácticas pues se planifica y se organiza todo eso para a través de la realización de experimentos pedagógicos, metodológicos e inclusive con ayuda de tecnología pues mejorar diferentes aspectos, sea de la preparación deportiva, sea de la salud, sea de la educación y sea de todas esas líneas y posibilidades de trabajo que nos abre el mundo de la educación física, las ciencias del deporte como una de las temáticas más importantes y más interesantes a la hora de realizar una investigación.
Para ello entonces siempre el tiempo, ser razonables con lo que vamos a hacer, utilizar un cronograma de trabajo, analizar cuál es el tiempo que yo puedo utilizar para la realización de mi proyecto, de mi trabajo de grado, eh, ir siempre con una planificación bien controlada y verá que van a tener éxito, buscando también siempre un producto. Puede ser en primera instancia un artículo de revisión bibliográfica a través de la correcta realización de una monografía y siempre buscar los recursos. Y como los recursos son mínimos para un trabajo de grado, pues buscar que esos tipos de trabajo que no conlleven mucha inversión, sino utilizando lo que tenemos en nuestros medios personales, en nuestros grupos de investigación, en nuestra universidad, pues saber utilizar ese recurso para el cumplimiento de los objetivos. Eh, Tenemos que responder a estas preguntas, cuál será nuestro diseño, consultar con diferentes personas si ese tema es interesante, mirar dentro de la bibliografía especializada qué otros trabajos se han realizado y demostrar la utilidad y sobre todo dando a conocer que sí se está realizando un nuevo enfoque. Elementos que ya se deben de tener presentes como en ese anteproyecto. Ya pues sabemos cómo realizar un antecedente, buscar dentro de las fuentes primarias, secundarias y terciarias qué tipo de antecedentes encontramos. La primera pregunta que yo le realizaba, bueno, a lo largo de los 45 años que llega el programa de educación física de nuestra universidad, cuántos trabajos de grado se han realizado en la línea que yo propongo, cuántos problemas de investigación se han resuelto, cuál es el aporte de esos trabajos, cuáles son las principales conclusiones, cuáles son las recomendaciones, cuáles son los productos que han salido de esos trabajos, si han causado impacto, si el impacto ha sido social, si el impacto ha sido de alto rendimiento, si el impacto ha sido tecnológico, si el impacto ha causado ganancias económicas o no. Todo eso nos sirve los antecedentes. Y ya realizar la precisión de un problema. La precisión de un problema, ya un problema de carácter científico. Para que el problema pase de ser un problema real del mundo común, pues tenemos que utilizar elementos de la ciencia, elementos como un correcto constructo, una correcta construcción de ese discurso, encontrar muchas incoherencias que nos permitan dar a conocer de que algo está funcionando mal. Y todo eso lo tenemos que justificar con hechos, con datos estadísticos y con argumentaciones. Para esa forma entonces plantear los objetivos general, que es el propósito máximo a alcanzar. Acá veíamos en el curso de técnicas de trabajo científico, pues la taxonomía de Bloom, el nivel jerárquico de los objetivos, la pirámide de los objetivos, cuáles son de diseño, cuáles son de elaboración, cuáles son de aplicación, cuáles son de validación y así pues encontrar un orden a todo tipo de trabajo de investigación en las áreas del deporte. Siempre tener la concepción si lleva hipótesis, si no, si es necesario llevar las variables, si es necesario realizar un cuadro de operacionalización y control de las variables a través de los instrumentos que se vayan a realizar. Y un enfoque metodológico donde tenemos que dejar en claro cuál es el tipo de investigación, cuál es el enfoque epistemológico, cuáles son los métodos de investigación y de trabajo que vamos a utilizar, cuál es el modelo metodológico del proyecto, cuáles son las pruebas, si lleva una intervención pedagógica, cuál es el plan de trabajo, si es a cuánto tiempo, pues ese plan de trabajo debe llevar sus diarios de campo, debe llevar sus diarios de control, de evaluación, llevar un adecuado cronograma de las actividades y establecer un muy buen presupuesto para hacer unas conclusiones parciales y un ordenamiento de una bibliografía que ojalá sean ya unas 50 fuentes bibliográficas, lo que consolidaría un excelente proyecto y tener en cuenta las convocatorias internas y externas para buscar apoyo de movilidad mediante la realización del proyecto. Y de esta manera, pues, es motivante cuando ustedes pueden presentar ese proyecto a eventos nacionales e internacionales.
Eh, ya se han realizado revisiones bibliográficas preliminares. Eso quiere decir que ustedes ya deben de saber mínimamente en dónde buscar la información. Deben de saber mínimamente cuáles son los autores que más han trabajado sus líneas de trabajo. Deben de saber cuáles son los paradigmas actuales de su objeto de investigación. Ya me imagino que están registrados en varias redes, en varias revistas, inclusive tener contactos con otros compañeros investigadores, lo que ayudará a conformar, digamos, ese discurso bibliográfico, esa gran base de datos que me permitirá a mí o a ustedes como investigadores en reclutar la mejor información para analizar, para leer y para opinar y escribir con sus propias palabras pues una argumentación sobre esa temática, donde es importante tener en cuenta pues los aspectos que podemos apreciar en pantalla. Para ello, pues consejos como siempre les doy, hay que leer sabiendo leer, hay que realizar y efectuarse de una forma rápida, buscando, descartando, seleccionando, archivando, leyendo, en fin, todo eso que me ayuda a realizar un buen soporte de mi proyecto de investigación. Dentro de los elementos principales, pues uno de los más fundamentales es el problema de investigación, ¿sí? Nosotros en la oportunidad que pudimos compartir en las clases presenciales, se trató de explicar muy bien eso desde la formulación de la pregunta hasta todo lo que llevaba a un problema de investigación, ¿sí? Entonces acá podemos recordar que un problema es una pregunta surgida de una observación más o menos estructurada. Más o menos estructurada es cuando ya es el resultado de un protocolo de observación. Un protocolo de observación que debe llevar unidades de observación, indicadores de observación y recomendaciones y evaluación subjetiva sobre esa evaluación para realizar un estudio estadístico que nos permita ser más objetivos ya utilizando como la observación como uno de los métodos científicos. La parte fundamental de toda investigación es el problema, que consta de tres partes: la identificación, el título, que es la pregunta o la relación que hay, el planteamiento, que son las descripciones, los elementos reales, y ya propiamente la justificación de una pregunta paradigmática que nos lleva pues al aporte del proyecto de investigación. Es por ello que recuerden que el punto de partida de una investigación es la existencia de un problema que habrá que definir, examinar, valorar y analizar críticamente para luego intentar una solución. Por eso esta pregunta: cuando existe una situación dentro del campo del conocimiento científico que podamos conceptuar como un problema de investigación, entonces siempre debemos de mirar, bueno, ¿qué es lo que hasta dónde se ha llegado en las temáticas que yo tengo presente? ¿Qué más le puedo aportar a esa temática? ¿Qué nuevo puedo realizar? ¿Qué puedo proponer? ¿Y cómo puedo ir más allá de lo que se ha alcanzado en los objetos de investigación? Los problemas de investigación son hechos que surgen de la realidad y que el investigador encuentra a partir de múltiples situaciones tales como vacíos en el conocimiento. Cuando encontramos nosotros un vacío en el conocimiento, cuando realizamos búsqueda bibliográfica en sitios académicos, bases de datos especializadas, y no encontramos prácticamente nada sobre la temática. Ahí ya nos encontramos en el primer problema, pues que de pronto estamos realizando una investigación exploratoria, y sobre las investigaciones exploratorias hay mucho que aportar, pero poco en qué fundamentarnos, ¿sí? Pocos teóricos que han trabajado el tema, pocos resultados de trabajos prácticos, pocos elementos científicos y pocos análisis. Entonces eso nos conlleva como a hacer eso, una exploración, a ir abriendo camino hasta encontrar el tesoro. Y en este caso el tesoro sería pues los conceptos de opiniones, de encuestas, de grabaciones, de conversaciones con las personas que nosotros creamos que hayan trabajado esas temáticas y que hayan tenido resultados empíricos que no hayan sido publicados, pues
eso nos serviría como un primer indicio para construir, digamos, esos elementos conceptuales teóricos que nos permiten ayudar a dar a conocer pues una nueva teoría, un nuevo concepto, un nuevo paradigma y una nueva estructuración en primera instancia teórica de un tema que ha sido poco investigado. Y cuando pasa lo contrario, cuando el tema ha sido bastante investigado, pues toca buscar los problemas que esos autores describen y mirar cuáles se apoyan y cuáles se contradicen y cuáles se encuentran en la realidad donde el investigador, el joven investigador, empieza a realizar su trabajo. Entonces, ahí lo importante es encontrar contradicciones y que esto nos permita explicar hechos y esto nos llevará pues a la identificación del problema. El primer ejercicio práctico metodológico que realizamos era el árbol del problema, ¿sí? Que nos fundamentábamos en un problema central principal y ese era el tronco de ese árbol y unas raíces que eran las causas. Bueno, ¿por qué se está dando ese problema? Y usted sabe que todas las causas tienen unos efectos y los efectos pues eran cada una de las hojas del árbol y con eso entonces damos a conocer pues la importancia de tener presente un problema y para una presentación pues es muy bueno la utilización del modelo de árbol ya que nos permite utilizar las palabras claves para identificar que hay un vacío, para identificar que hay unas contradicciones, para identificar unos hechos en los objetos de estudio que cada uno de ustedes empiezan a desarrollar. El problema inmediatamente se relaciona con un título, ¿cierto? Entonces ahí dice la presentación racional de lo que se va a investigar. Debe presentar una idea clara, precisa del problema. Existen tres maneras para la formulación. Por resumen, cuando se condensa la idea central de la investigación. Por asociación, cuando se relacionan con otras ideas o ideas en torno a la investigación. Y por antítesis, cuando se presenta todo lo contrario de lo que se va a tratar en la investigación. Cuando tratamos de investigar temáticas bastante generales, entonces debemos de saber primero, tener un conocimiento profundo de lo que vamos a investigar, desde el todo a cada una de sus partes, y seleccionar esas partes que las podemos asociar en conjunto para darle tratamiento a esa solución. ¿Cuáles son los requisitos de ese problema? Que sean originales, que sean de interés, que den importancia, que tenga viabilidad, que tenga compatibilidad y que todo esté bien formulado. Y si todo esto es lo que tenemos que analizar en la pregunta, porque si la pregunta está bien formulada y ya está prácticamente un 70% de la realización del proyecto de investigación. Porque se realiza un proyecto para dar a conocer de que sí es importante realizar una investigación para resolver una problemática y para aportar algo a una sociedad, a un conjunto de personas, a un país, a una disciplina deportiva, a una institución educativa, en fin. Y más cuando hablamos de la investigación pedagógica, que es esa relación profesor-estudiante en nuestro campo de conocimiento que se rige a través de la motricidad, de la acción táctica de juego, de las capacidades condicionantes, de la salud, de los estilos de vida saludable, de las nuevas técnicas y modelos de entrenamiento, los nuevos modelos pedagógicos para la enseñanza, en fin, esa gran variabilidad de ideas y de problemas que encontramos en nuestros planes de estudio, en nuestros grupos de investigación y en nuestro qué hacer diario como estudiantes y como futuros profesionales. Y más cuando la mayoría de ustedes vinculan pues el trabajo con el estudio. Ya en el trabajo también se relacionan diariamente con problemas que les deben de generar oportunidades para generar nueva productividad, nuevo conocimiento y nuevos aportes a la ciencia y a la tecnología. Ustedes ya tienen la construcción de la idea de un problema. ¿Qué tienen que mirar ahora? Hacer una evaluación del problema. Para eso miren y analicen estos 4 puntos. Que ese problema no sea trivial,
que ese problema de verdad se deje investigar, que sea importante investigarlo, que ya no esté muy investigado y vayamos a invertirle tiempo a algo que ya está inventado. No, tiene que haber algo importante ahí que motive la indagación, motive llevar el método científico a esa temática, que conduzca a una solución razonable. Entonces, para eso también tenemos que hacer el inventario de nuestras posibilidades, cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son nuestras dificultades en ese objeto de investigación. Y prepararse de acuerdo a las exigencias éticas. Ahora todos los proyectos de investigación que conlleven trabajo con seres humanos tiene que pasar por el comité de ética. Entonces llenar los protocolos, presentar la propuesta y convencer a este comité de ética de que el proyecto de investigación pues no va a afectar ninguno de los puntos axiológicos y que va a dar un buen enfoque, un buen paradigma y un buen resultado. Otro de los puntos que fundamenta el programa pues es el marco de referencia, ¿sí? Marco de referencia que también ya deben de tener construido, tal vez así sea de un resumen sintético de algunas temáticas más importantes, de algunos antecedentes, donde ya hay una fundamentación teórica de ese problema, una fundamentación teórica que debe basarse tanto en conceptos propios, conceptos de los demás y la organización de esa teoría a través de la normatividad. Para este caso en la universidad, pues la utilización de la norma APA. ¿Qué es un marco teórico? Pues es ubicar la investigación dentro de una teoría, un enfoque, una escuela. Y las escuelas pues surgen a través de las instituciones y países que llevan a la vanguardia muchas publicaciones, muchas fuentes, muchos resultados positivos que se convierten pues en los líderes de un campo de conocimiento. Eh, por lo menos quiénes son los líderes en los Juegos Olímpicos en resultados, pues tenemos ahí a los americanos, a los chinos, a los rusos. Ahí están esas escuelas en productividad, en la explicación de conceptos, de cómo se alcanzan esos resultados de alto rendimiento, si nuestro enfoque de estudio va relacionado con el alto rendimiento. Y así buscar, digamos, de esta manera cuáles son las escuelas, por decir que se acercan más a la enseñanza, al aprendizaje. Dentro del aspecto pedagógico popular, pues una de las escuelas más utilizadas en nuestro campo es la escuela cubana, que tiene un enfoque pedagógico muy dado hacia una planificación con la utilización de pocos recursos y con muy buenos resultados en procesos de enseñanza-aprendizaje. También como otras escuelas de Sudamérica, mencionando también la mexicana, la brasilera, que tienen también ya consolidados varios modelos, varias investigaciones, varias tesis doctorales con relación a estas temáticas. Colombia está en desarrollo como en todo. Acá ya hay una gran riqueza de tesis de maestría, también algunas de doctorado en educación, que ya nos permiten hablar de una escuela y encontrar varios antecedentes en algunos objetos de investigación, sobre todo en didáctica, en pedagogía y en entrenamiento deportivo. Y también algunos en actividad física. ¿Qué funciones cumplen este marco de referencia? Permite prevenir errores detectados en otros estudios. Entonces, esa es la primera tarea que se realiza en la descripción del problema. ¿Cuáles son los errores que cometieron esos estudios? Para que cuando usted vaya a dar la solución, pues no cometer esos errores. Y así tener una guía que sirve para el investigador, para proveer un marco de interpretación de los posibles resultados. Ahí debemos tener en cuenta entonces todo lo que es el pensamiento filosófico, antropológico, todo lo que tiene que ver con la fundamentación teórica, todo lo que tiene que ver con la línea del tiempo, la ubicación teórica del trabajo y también si es necesario pues buscar la legalidad, qué nos dice la normatividad internacional, qué nos dice la Carta de Educación Física, las diferentes federaciones, a nivel nacional la nueva ley del entrenador, la ley del deporte, la constitución política, la ley general de educación, los estamentos
y normas universitarias, el reglamento del instituto para la conformación de los trabajos de grado, leer qué posibilidades me da ahí el instituto y el área de educación física para realizar esos trabajos de grado. No, a veces no siempre es la realización de una tesis, o a veces ya están dando la oportunidad de crear artículos, de crear otros tipos de proyectos que también deben de generar la motivación del estudiante por alcanzar esa productividad. Eh, por ello, para la construcción de este marco teórico se debe tener presente, o ya deben de tener presente, dónde ubicar la bibliografía, dónde buscar los mejores artículos, dónde adquirirla. Ya deben de tener un archivo donde deben de tener rayados las mejores ideas, identificados los autores y, en fin, ya un pequeño archivo para hacer la consulta, para hacer la extracción y con eso construir el marco teórico, que no es otra cosa que darle un ordenamiento a varias opiniones. Eso nos lleva a reflexionar sobre cuerpo de conocimiento, sobre la teoría, sobre el marco teórico y sobre el conjunto de normas. A través de realizar ahí, identificar, bueno, cuáles son las temáticas principales que lleva ese marco teórico, cuáles son las subtemáticas, cuáles llevo a la línea del tiempo, cuáles comparo con lo que se hacía antes con lo que se hacía ahora, los conceptos de antes con los conceptos de ahora, los hallazgos de antes con los hallazgos de ahora, los resultados de antes con los resultados de ahora, y cómo eso si ha evolucionado o no ha evolucionado en el tiempo. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Qué hacían o qué hacen algunos autores y qué es lo que yo propongo en relación con esos autores para ir mejorando ese constructo teórico? Y ahí, en este punto, entonces sacarían lo que es el aporte teórico de su proyecto de investigación, de su proyecto de grado. Examinen también dentro de los antecedentes que han realizado, si hay una secuencia cronológica. Tiene que haber un ordenamiento desde el más antiguo hasta el más contemporáneo, analizar cuáles son de los últimos 5 años, de los últimos 10 años y cuáles se quedan en la historia. No quiere decir que todo el trabajo tenga que tener antecedentes de los últimos 5 años, no. Hay libros, tesis, antecedentes y fuentes que nunca van a perder su vigencia, su importancia y su aporte al conocimiento, que también deben mencionarse como algo que marcó historia, como algo que nunca debe perder esa importancia, que por lo contrario siempre se debe destacar en los trabajos de investigación. Es como no, por ejemplo, en un trabajo de teoría del entrenamiento deportivo, no mencionar los libros de Matvieva si hayan sido publicados desde los años 1960, por citar un ejemplo. No es tampoco la colección de varios autores, sino una exploración crítica sobre todo, qué es lo que le faltaba realizar a esos autores, que los motiva a ustedes para completar esas teorías, esos hallazgos, esas propuestas y esos resultados que alcanzaron esos autores. Entonces, siempre buscando el mejor formatico. En el curso de técnica pues se explicaba ese formato que debe tener como el título, los autores, el año, el resumen, un aporte sobre lo que se lee ese trabajo, cuáles son las principales conclusiones, un análisis crítico sobre resultados, qué tipo de trabajo es, si es un trabajo de reflexión, si es un trabajo aplicativo, si es teórico netamente, si es teórico práctico, si es un trabajo monográfico, si es un ensayo, si es cualitativo, si es cuantitativo, en fin, de una forma muy audaz y de una forma muy sintética, pues dar a conocer estos aspectos. También es importante dar a conocer la metodología, ¿sí? La metodología redactada conceptualmente como ese conjunto de métodos que utilizamos para el cumplimiento de unos objetivos. Esa metodología que tiene encadenamientos epistemológicos, encadenamientos de la teoría y metodología de la investigación, encadenamientos de los aspectos en los cuales yo abordo mi temática,
es también un concepto pedagógico, un concepto que nos lleve a identificar un plan donde debe haber unos adecuados instrumentos para realizar una adecuada recolección de la información. Y así esta información pues darle un análisis estadístico matemáticos que nos permita dar con confiabilidad ese hallazgo y lo que se pretende también realizar. Como en primera instancia es un proyecto, entonces se hace a manera de ese plan, qué es lo que yo voy a utilizar en un futuro para encontrar. Entonces debo tener muy bien organizado todos esos aspectos. Inclusive si es posible ya la verificación de la aproximación a un resultado con algunas pruebas piloto. Entenderse las pruebas pilotas como las pruebas de ensayo que se realizan antes de realizar de una forma controlada el procedimiento ya científico del proyecto. Acá podemos apreciar entonces objetivos de la investigación, ¿sí? Los objetivos deben fundamentarse en los problemas y tipos de problemas en educación física, ya específicamente en el área, ¿sí? Entonces, hemos construido la descripción problemas de una forma general, ¿cierto? Tal vez conceptual. Ahora debemos mirar dentro de nuestros objetos de estudio, bueno, los problemas teóricos que ya hemos abordado bastante. También ver los problemas descriptivos, los problemas relacionales y los problemas genéticos. Sobre todo estos problemas genéticos cuando son trabajos de intervención y intervenimos ciertas poblaciones. Entonces dentro de la genética está entonces la parte médica, la parte funcional, la parte social y todos esos aspectos que nos permiten llevar tanto a identificar problemas como también soluciones. Los problemas prácticos, lo que tiene que ver con la capacidad de realizar algo o la incapacidad para realizar algo, lo que tiene que ver con la mala la mala aplicación de las metodologías, el déficit de implementos deportivos y todos los medios auxiliares que identifican ahí también problemáticas. Los objetivos de investigación deben de aportar aspectos metodológicos a la investigación. Esto debe llevarnos a conocer todos los tipos de métodos, cuáles son cuantitativos, cuáles son cualitativos, cuáles son mixtos, cuáles son propios del estudio, cuáles son para estudios experimentales, para estudios exploratorios, para estudios descriptivos, para estudios cuantitativos, para estudios de sociales, para acción participativa, en fin, entonces todo esto también se relaciona con el tipo de investigación que podamos utilizar para identificar, bueno, cuáles son las técnicas y procedimientos que vamos a utilizar. En este sentido, entonces, para la próxima clase sincrónica necesito que ustedes me llenen este cuadro y me lo envíen antes de la clase del próximo viernes para hacer un control y una primera asesoría particular por sus trabajos de grado. Entonces, para ello, entonces, más o menos hacer un cuadrito con eso, pero ya enfocado en sus temáticas. Entonces, digamos, una de las tareas es que ustedes ya realizaron una revisión bibliográfica del problema, los antecedentes y fuentes teóricas y estado del arte. Entonces, de forma resumida, ustedes me deben de contar qué han realizado en este sentido, ¿sí? Y para ello deben de observar que acá les dice los métodos: análisis, síntesis, deducción, inducción, análisis histórico y lógico. Para eso utilizaron ficheros, discursos, folders, etc. Eso en un resumen. Puede utilizarlo así en cuadro sinóptico, pero llevado ya específicamente a su objeto de investigación. Entonces, ¿cuál es la opinión social sobre algo? ¿Sí? En este caso, si vamos a averiguar conocimiento de unos entrenadores, entonces, ¿qué opinan los entrenadores sobre algo? Si ya tienen una encuesta, si ya han aplicado una encuesta, si es necesario ese proyecto de investigación, una encuesta. Entonces, hacer un breve análisis sobre eso, si necesitan ese tipo de métodos. Si utilizan una intervención, entonces, ¿qué tipo de documento van a utilizar?
Si es en deporte, los planes de entrenamiento, los planes metodológicos o los modelos de enseñanza o los programas de enseñanza, aprendizaje. Si es con actividad física, bueno, cuáles son los planes que van a utilizar para esa actividad. No es que me vayan a presentar ya el plan, sino más o menos el resumen de la idea que ustedes tienen sobre ese plan de la intervención. Para realizar esto utilizan el método de análisis, síntesis, método de observación, método de la conformación teórica y método de la estructuración pedagógica del proceso de planificación de la educación física y el deporte, donde deben utilizar fichas, análisis, protocolos, etc. Si ustedes necesitan diagnosticar algo, ¿sí? Porque el diagnóstico no solamente es la observación ni el análisis de documentos, sino cuando vamos más allá a la práctica, tenemos que tener en claro entonces cuáles son los test. Entonces, si ustedes van a diagnosticar algo en una disciplina deportiva, entonces, ¿cuáles son los test de diagnóstico? Por ejemplo, si yo voy a realizar una investigación sobre la confiabilidad y efectividad del tiro a portería en el fútbol, entonces, ¿cuáles son los test de tiro a portería que voy a utilizar? ¿Y cuáles son los test que voy a utilizar para ese procedimiento científico? Tener en cuenta entonces si las pruebas son confiables, si los instrumentos tienen calidad, si hay la utilización tecnológica, si hay protocolos de observación. Hacerme un resumen sobre eso. Y un diseño metodológico, entonces, si vamos a la escuela, cuáles son los planes de área, cuáles son los planes de clase, cuál es el método de modelación, cómo van a evaluar. En fin, cómo ustedes van a realizar su objetivo general, ¿sí? Sea planes de entrenamiento, sean modelos, sean enfoques, y me dan una conceptualización de cómo creen ustedes que van a obtener su objetivo general a través de un esquema sencillo donde me digan en claro cuál va a ser la planificación y cuáles son los métodos más importantes que van a utilizar y cómo van a llevar esta evaluación y control. Entonces, si se hace necesario estadística descriptiva, inferencial, qué tipo de estadística van a utilizar y para realizar ese correcto análisis. Con eso, ustedes me dirán cuánto se demoran en hacerlo para hacer la primera asesoría sobre proyecto. O sea, del anteproyecto ustedes lo llevan a un esquema más o menos respondiendo a estas preguntas de carácter general. Acá podemos ver un folder, un fichero que se recomienda ojalá de todas las fuentes bibliográficas que ustedes vayan a utilizar. Esto nos permite realizar una bibliografía de una forma técnica, nos permite identificar autores, nos permite analizar línea del tiempo, nos permite describir sobre resúmenes y nos permite identificar si podemos si tenemos acceso a la fuente de una forma completa. Es una forma de la organización y la planificación de la teoría, que nos sirve para antecedentes y nos sirve para la fundamentación teórica del trabajo. De esta manera, entonces, espero que sigan profundizando ya de llevando de su esquema del anteproyecto al proyecto, vayamos unificando criterios, vayan sacando ideas, dudas y quedamos pendientes entonces con esta breve charla de que ustedes ya vayan analizando la plantilla del proyecto que va a ser enviada en este mismo momento a sus correos electrónicos para que vayan trabajando, como siempre les he dicho, la metodología opuesta, que es la entrega del trabajo antes de, para con las clases sincrónicas y asincrónicas ir realizando el mejor proyecto de investigación. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.